El Alzheimer, enfermedad silenciosa y progresiva que no solo afecta a la persona, sino que a todo el entorno familiar. Es el presente de uno de los periodistas más reconocidos de la televisión de los 90, Augusto Góngora, responsable del área cultural de TVN por más de 20 años. Hoy, a los 66, lucha por mantener sus recuerdos intactos. Me acostumbré a pedir ayuda. Oye, ¿por dónde me tengo que ir para llegar a tal parte? Es que no tengo miedo, ese es el punto. Ya que tengo Alzheimer, todo está abierto. Olvidaba las llaves, donde había dejado su auto, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando olvidó de quién era el cumpleaños al que acudía. Por eso, junto a su esposa, decidieron ir a un especialista. Trastorno cognitivo del tipo amnésico fue el diagnóstico en 2014. Después de una serie de exámenes, el doctor fue lapidario. Lloré y lloré. El día que me dijeron que tenía esta enfermedad, salí de la consulta y lo único que hice fue llorar. En los 80 fue editor periodístico del recordado noticiero Teleanálisis. Formó la productora Nueva Imagen y en 1993 llegó al canal nacional para hacerse cargo de los programas de cultura. Eso hasta 2010, cuando dejó la televisión. A mí lo que me da terror es que Augusto se olvide de mí. Su esposa, la actriz Paulina Urrutia, es quien más ha sufrido los efectos del Alzheimer en su esposo. Cada día notas que algo que hasta ayer estaba, hoy ya no está. En una entrevista a la revista Sábado, la actriz relata un episodio donde encontró a Augusto llorando en su pieza. Le pregunté qué le pasaba. Se demoró en contestarme, pero ya cuando pudo hablar me dijo: no puedo leer. De inmediato comenzaron a buscar la solución para que el Alzheimer avanzara lo más lento posible. Hago pilates 3 veces a la semana. La tarea que nos hemos propuesto es muy bonita. No es una tarea ansiosa para que logre cosas o recupere lo que ya perdió. Es simplemente para aquello que va a perder. Lo pierda lo más lento posible. Es la lucha contra el olvido, contra una enfermedad que afecta al entorno y que tiene el matrimonio más unido que nunca. Una historia que conmueve por sobre todo cómo ellos están enfrentando esta enfermedad que lamentablemente es cada vez más común y en gente más joven. Augusto Góngora tiene 66 años, es muy joven y lleva alrededor de 4 años ya con esta enfermedad diagnosticada desde el 2014. Me gusta la manera en que ellos toman y salen a enfrentar esto, porque muchas veces lamentablemente cuando a una persona se le declara el Alzheimer lo más fácil es recluirla en una casa. Claro. Es dejarla al interior de una casa, es dejarla fuera de su vida social, de su vida cultural, de todo. Y acá es todo lo contrario. Paulina anda con Augusto constantemente, él la va a acompañar cuando ella tiene ensayo en su teatro. O sea, hay una relación de pareja y de constante apoyo mutuo para tratar de retardar los efectos de esta enfermedad lo más posible. Claro. Pero no se encierra, no se esconde, se muestra, se visibiliza. Y es el mismo Augusto de siempre. Exactamente, con ciertas diferencias, claro. Y él, donde llega, él dice: yo tengo esto, me pasa esto. Pero en términos de pareja, es muy bonito lo que hace Paulina y la lección que nos da, porque lo que Julio relata es real. Cuando una persona se le diagnostica Alzheimer, por lo general, por miedo a que se pierda, por miedo a que le suceda algo, o incluso para no tener que entrar a dar mayores explicaciones que a veces generan dolor y todo, se recluye a la persona. En este caso, no es así. Está con nosotros el general Daniel Tapia. ¿Cómo está, general? Buen día. Gusto saludarlo. Viene llegando el doctor también. El doctor Silva va a estar con nosotros hoy día. Perdón, el doctor Ugarte, Sebastián Ugarte va a estar con nosotros para entender un poco más qué es esta enfermedad, porque lo que se va borrando es lo que
recién te sucede, es como la memoria a corto plazo, ¿no? Es un daño cognitivo a largo plazo finalmente, es una enfermedad que va avanzando, que no hay cómo detenerla, pero lo que sí se puede ir haciendo es tratando de retardar esa pérdida. Claro. Es como cuando, por ejemplo, Paulina cuenta que lo encuentra llorando y él dice, no puedo leer. Oh, qué terrible, Juli. Esa parte, mira, ella cuenta que, bueno, ya la enfermedad se la habían diagnosticado, sabían que la tenía, y un día ella sale, y cuando vuelve a la casa, encuentra a Augusto llorando, estaba desconsolado en su pieza. Le pregunté qué le pasaba, y él se demoró en contestarme, pero cuando ya pudo hablar, me dijo, no puedo leer. Imagínate, una persona que se leía 3 libros a la semana, de un día a otro, no puede seguir leyendo. ¿Y por qué? Un médico les explicó que sus ojos habían perdido una función que es la que permite mover el ojo de manera imperceptible y seguir las letras. Antes de que esto ocurriera, él solía leer 3 libros a la semana. Pero igual, él tiene la pulsión. A veces vamos por la calle y lee Eleodoro Yáñez. Y entonces dice, ¡ay, Juan Cuico! Dice Paulina. Y también dice, agrega Augusto, ¿qué habrá hecho este gallo para tener calle? Y los dos se largan a reír. Hace casi un mes él se perdió, cuentan además en esta entrevista. No fue la primera vez. Estaba en la Biblioteca Nacional con su terapeuta ocupacional, la persona que lo acompaña a pasear por Santiago, cuando de pronto, en el momento en que su acompañante había ido al baño, decidió que había que ir a buscar a Paulina, que estaba ensayando a solo unas cuadras de ahí en el Teatro Nacional. Y partió. ¿No le dio pena perderse? ¿No le dio susto perderse? Le pregunta la periodista. No, responde Augusto. ¿Sabes por qué? Porque me acostumbré a pedir ayuda. Oye, ¿por dónde me tengo que ir para llegar a tal parte? Es que no tengo miedo, ese es el punto. Ya que tengo Alzheimer, todo lo demás está abierto. Puedo equivocarme, puedo pararme y conversar con la calle. En la calle, vamos para adelante. En el fondo, él no se amilana ante esta enfermedad y abre las múltiples posibilidades que te da el hecho de perderte en la vida. Y lo importante es, como él dice, no tener miedo. No tener miedo en una enfermedad que es muy invalidante y que, insisto, hasta hace poco a la gente que le detectaban el Alzheimer la empezaban a encerrar, a esconder, claro, a no sacarla para que no se pierda, para que no meta las patas, para que no... Porque cuesta vivir con una persona con Alzheimer, cuesta darse cuenta y aceptar que el otro va perdiendo sus capacidades. Sí, pero las personas que tienen esta enfermedad y que cuidan además de ellos, es muy difícil lidiar con el día a día de estas personas. El Alzheimer tiene 3 etapas. La leve, que es probablemente la que tiene Augusto Góngora, la moderada, y después la etapa tardía, que es la ya extrema. Y que, claro, en algún momento estos síntomas que describe Paulina de su pareja se van acrecentando. Llega un momento en que tú no te acuerdas ni cómo lavarte los dientes o cómo bañarte. A tus personas más cercanas. A tus personas y comienzas a perderte, a deambular en la calle sin saber y no tener recuerdo ni siquiera de la cuadra que por años caminaste. Claro. Y ahí es cuando a veces también la etapa más crítica es cuando ya llegas a la agresión, a volverte un poquito más agresivo. Y lamentablemente esto habitualmente y siempre ocurre, deriva en la muerte. Sí. Y le ocurre a las personas que tienen en su mayoría sobre los 60 años y tienen muy mal pronóstico. Y eso es lo más lamentable de esto. Fíjate que esta entrevista de la Alerta del Sábado de la periodista Estela Cabezas es bien emotiva. Tiene partes donde ellos dos, tanto Paulina como Augusto, le relatan a la periodista momentos o pequeñas luces de cuando esta enfermedad se empieza a manifestar. Esto se le diagnostica el 2014 y tiene algunos primeros atipos. Uno de ellos, por ejemplo, ella dice, siempre fue olvidadizo, nunca se acordaba dónde dejaba las llaves, por ejemplo. Pero aquí se fueron acentuando algunas cosas. Él estaba dando clases en una universidad, iba 3 veces a la semana por las noches. Y en una de ellas regresó a la casa con un topón en el auto sin saber cómo lo había hecho. Una cosa. Luego no se acordaba dónde lo había dejado estacionado. También, alerta. Y una tremendamente llamativa fue cuando fueron a un cumpleaños. Estaban en un cumpleaños, clásico cumpleaños, reunión de amigos. De pronto, el momento de la torta, se apagan las luces, todo el mundo empieza a cantar el cumpleaños feliz. Y mientras están cantando cumpleaños, él le pregunta a Paulina, ¿quién está de cumpleaños? Había ido a la casa de alguien, estaba celebrando un cumpleaños de un amigo cercano y no se acordaba quién era la persona que estaba de cumpleaños. Esa fue la alerta
en la que Paulina dijo, aquí hay algo raro. Porque ella lo describe y dice, siempre fue olvidadizo. Nosotros conocemos gente que es olvidadiza. No sé, Tito Noguera, también un tipo olvidadizo que tampoco se acuerda dónde deja el auto, pero y te lo cuenta la propia familia y se ríen de aquello, pero... En este caso... Pero claro, hay un hecho gatillante y que claro. Paulina tiene la suficiente claridad para no hacerse la loca. Exacto. Porque frente a eso uno dice, no, puede tener problemas de estrés, ¿no? Y uno como que trata que esas alertas y esas luces de no asumirlas, de no convertirlas en una realidad y uno las evade. Exactamente. Uno las evade, pero ella no, pues. Ella ahí se da cuenta efectivamente de que hay algo más que no está bien y que necesitan ir al doctor. Y qué importante, Juli, atinar rápido. Sí. Cuando el entorno atina rápido. Muchas veces nos Y no quedamos evade. pasmados. Y no evade. Es que por eso te digo, lo más fácil es que yo me pongo 2 minutos en los pies de Paulina y yo hubiera evadido. Claro. Hubiera dicho, no, está Ay, con ¿quieres estrés, pavo? está claro. Juan, sí, pues, ya, Juan está de cumpleaños. claro. Ella dice, no. ¿Y sabes por qué? Ella cuenta que una tía, la tía Galita, tuvo Alzheimer. Y ella dice que además participa en la Corporación de Enfermos con Alzheimer. Entonces me di cuenta de que nada de esto era normal. Fueron al doctor y tras unos exámenes el diagnóstico fue lapidario, trastorno cognitivo leve de tipo amnésico. Y él dice, pucha, el nombre largo, lo que yo tengo es Alzheimer. ¿Augusto no le complica decir que tiene Alzheimer? Ahora no, dice él. Cuando llego a alguna parte, lo primero que digo es que tengo algunas dificultades porque tengo Alzheimer. Su padre era un empleado bancario, su madre inspectora de colegio y muy católica, recuerda Augusto Góngora. Ella siempre tuvo la secreta esperanza de que él terminara siendo cura. Y él dice, pero Nica, yo Nica, moviendo lentamente el dedo de la mano índice de izquierda a derecha. No fue cura, pero sí se relacionó con el mundo eclesiástico. Y ahí recuerdan toda su historia cercana a Cristian Precht, el sacerdote que organizó la Vicaría de la Solidaridad y que trabajó muy estrechamente con el cardenal Silva Enríquez. Empezó a los 23 años a editar la revista Solidaridad, una publicación que entre el 76 y el 88 expuso las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Estaban pasando cosas horribles y dijimos, hagamos algo, recuerda Augusto. Augusto, ¿te acuerdas lo que te dijo el cardenal Silva Enríquez cuando le mostraste la revista por primera vez? Le pregunta a Paulina. Y él dice, a ver, tenía que ir a su casa y mostrarle la revista. Estamos hablando del año 1975-76. Tenía que mostrarle la revista. Entonces me dijo, hay que hacerlo con cuidado, responde él. ¿Y te dijo algo más? Me dijo, siga, pero tenga cuidado. Después agregó, tomémonos una cosita, dijo riendo. En 1984, Góngora comenzó a editar Teleanálisis. El encargado de este nuevo noticiero era el periodista Fernando Paulsen, quien lo invitó a trabajar ahí. Augusto comenzó organizando este nuevo noticiero, pero además comenzó a aparecer presentando las notas que hacíamos en las poblaciones. Se transformó en el rostro de Teleanálisis, recuerda Fernando Paulsen. Cada capítulo se grababa en VHS y luego esos cassettes se distribuían en parroquias y sindicatos con un solo mandato: piratéelo y siga distribuyéndolo para que lo vea más y más gente. Con el tiempo, el trabajo de Teleanálisis se hizo cada vez más valorado. En 1986, Augusto Góngora se transformó en el director del noticiero y comenzó a encargarse de conseguir los recursos para su permanencia. Tuvo éxito. En 1989 ya era una empresa pujante, pero se produjo la separación. Un tipo que estuvo siempre ligado a los derechos humanos, a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y que está en la retina de todos nosotros. Está en la retina de todos nosotros. Un tipo que uno lo veía en la franja cultural de TVN, para los que somos quizás un poco más jóvenes, pero para nuestros padres, Augusto Góngora es una autoridad en materia de cultura masiva, de cultura para todos, que es principalmente a lo que se dedicó posteriormente de 1990. Pero es fuerte, es súper fuerte. Relatan en este reportaje excelente la revista Alzado, cómo incluso Paulina le tuvo que comunicar a los hijos de Augusto Góngora que esto ya era una realidad, de que tenían un diagnóstico de Alzheimer, y ver que un ser querido va perdiendo sus capacidades y no se puede hacer nada, solo tratar de frenarlo, súper potente. De hecho, esta nota parte cuando Paulino Urrutia le dice a Augusto Góngora, Augusto, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y él dice, es que nos conocimos de muchas maneras. Entonces se larga a reír. ¿Ves? No se acuerda, pero en vez de decir no sé, tira la pelota al córner. Eso se llama recursos y es lo que más ha desarrollado en los últimos 4 años, dice Paulina Urrutia. Aprendí a pasar piola, explica él, claro. En vez de decir no sé, no me acuerdo o tratar de traer cualquier tipo de recuerdo, empieza como a tratar de evadir respuestas que lo incomodan y que no sabe realmente a ciencia cierta cuáles son. Y esos recursos en el fondo lo ayudan a seguir pasando quizás un poco más piola, como dice el mismo Augusto Góngora.